Aún estamos sobrellevando la dimensión del desastre tras las tremendas inundaciones en buena parte del sur y este del país, que se han cebado con especial dramatismo en el área del centro y sur de la provincia de Valencia, y donde el número de víctimas sigue sobrecogiendo. Unos daños que han sido especialmente significativos en las infraestructuras, que han dejado prácticamente incomunicada a la tercera ciudad del país y que a medida que pasaban las horas se iba revelando que la magnitud de los daños era sencillamente increíble. Unos destrozos que hoy ha repasado en rueda de prensa al detalle el ministro de Transportes Óscar Puente, dejando ver que en muchos casos se tardarán semanas, incluso meses, en volver a la normalidad, y que repasamos comenzando por la situación viaria, con graves daños en todas las infraestructuras del oeste y sur de la ciudad de Valencia, especialmente delicados en la A7 en el tramo oeste de la circunvalación de Valencia. En este sentido, el ministro hacía la petición de no moverse salvo máxima urgencia para ayudar a los trabajos de reconstrucción y rescate, aún con multitud de vehículos abandonados por todas partes, y resaltando que algunas reparaciones necesitarán meses por los graves daños en algunos viaductos. También se restablecerá el tráfico de forma paulatina allá donde pueda ser posible, pero se tardarán semanas en empezar a restablecer la circulación normal. Uno de los puntos clave está en la V31, donde se habla de que hay montañas de vehículos por retirar, lo cual hará más difícil, si cabe, el restablecimiento paulatino de la circulación, con el temor de que aún haya gente atrapada y fallecida en el interior de muchos vehículos. Pasando al tren, se destacan dos servicios: la alta velocidad y larga distancia y las cercanías. En alta velocidad habrá que reconstruir partes enteras del trazado, como el túnel de Chiva, de 1,2 kilómetros. El túnel de Turren está completamente inundado y hoy se espera poder empezar a achicar agua para empezar a evaluar los daños, que podrían ser críticos, y alargar los trabajos mucho más de lo esperado. En este sentido, Puente resaltaba que se desconoce cuándo podría restablecerse el servicio con Madrid, pero podría oscilar entre los 15 días y 3 semanas como mínimo, y dependiendo de las evaluaciones que se irán haciendo estos días, con puntos de máxima dificultad incluso para acceder a ellos, aunque asegurando que las contrataciones para las obras serán urgentes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El ministro resaltaba que se han estudiado alternativas, como la vía convencional por Albacete, pero se ha descartado al tener también daños y ser una infraestructura limitada, destacando un dato: que para este puente de Todos los Santos, solo en el trayecto entre Madrid y Valencia se habían vendido más de 100.000 billetes, récord histórico. Hay que destacar que el trazado con Barcelona y servicios como el Euromed estarían solucionados, aunque se esperará al final de las lluvias y alertas para recuperar el servicio. El ministro no lo ha mencionado, pero este trazado podría ayudar al transporte de al menos parte de los viajeros entre la capital del Turia y Madrid, haciendo transbordo en Sants. Un desafío en muchos sentidos, pero que sería posible. Tampoco ha querido mencionar opciones como utilizar la línea con Alicante como solución intermedia y de ahí a Valencia utilizar otras formas, algo que probablemente no podrá ser hasta pasados unos días, dada la complejidad de lo ahora en marcha al sur de Valencia. Capítulo aparte son las cercanías, donde la situación en este ámbito se califica como gravísima. Las líneas C1, C2 y C3 están desaparecidas, siendo especialmente grave el estado de la C3, donde se habla en total de 90 kilómetros de toda la red muy dañados y aproximadamente de la mitad completamente destrozados, incluyendo el tramo entre Valencia y Silla, compartido por las C2 y C3, que se califica como completamente destruidos, algo que obligará a una serie de obras complejas que tardarán incluso meses en concluirse, como el caso de la C3. En cuanto a las C5 y C6, están casi listas para empezar a circular, aunque tardarán unos días en recuperar el servicio. El ministro no se ha pronunciado sobre el metro de la ciudad o los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, al ser de titularidad comunitaria, aunque ambas redes también se encuentran seriamente dañadas.
Puente ha resaltado que de momento se desconocen los costes de la reconstrucción, aunque el ministro ha destacado que no se escatimarán recursos. También se ha reseñado que las mercancías por tren y la conexión con el puerto están gravemente dañados, aunque el puerto funciona sin problemas y el aeropuerto va volviendo a la normalidad. Más allá de la evaluación de la situación y empezar a poner plazos para lo que queda pendiente, habrá que comenzar a plantearse otra serie de medidas, como el realizar obras para corregir los puntos negros que ahora han podido fallar por ser inundables, proyectos siempre complejos y caros, pero que visto lo visto deberían abordarse como urgentes. En este sentido, sería interesante evaluar y en algunos casos modificar obras en marcha, como el corredor mediterráneo, estudiando el aumentar la altura de todos los puntos inundables y enfatizar en obras preventivas. Además, tenemos que ser conscientes de la magnitud del desastre, que supondrá un desafío como país y como sociedad, y que todos los recursos posibles deberán destinarse para no solo recuperar la zona y ayudar a los damnificados, sino el mejorar una red que se ha visto sobrepasada por las inundaciones, por muy extraordinarias que hayan podido ser. Otro capítulo clave a abordar será la ayuda europea, que deberá estar a la altura como institución para movilizar recursos y fondos que puedan devolver a la tercera ciudad de España al lugar que se merece, no solo de cómo estaba antes de la Dana, sino mejorarla. En este sentido, es imprescindible la unión de todos los grupos políticos y estamentos del país e impulsar un Plan Valencia que ponga en su sitio a este territorio donde, como en lo ferroviario, estamos viendo ahora obras que debieron ser aprobadas y ejecutadas hace muchos años y en otros casos se han pospuesto recientemente, como el túnel pasante o la nueva estación, sin olvidar el corredor mediterráneo, que aunque ya va dando grandes pasos, sigue con eternos retrasos y nuevos tramos que parecen no llegar nunca. Esperemos que el dramatismo de la situación ayude a hacer las cosas bien a partir de ahora y nos sirva para crecer y mejorar en todos esos ámbitos que ahora hayan podido fallar y evitar que futuros desastres naturales que puedan llegar a este u otros puntos más pronto o más tarde no hagan tanto daño. Desde el canal Viajando Contigo mandamos todo el cariño y solidaridad posible a los afectados y confiamos en dar más buenas noticias que decepciones en los próximos días, semanas y meses. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.